organiza Tardes de Biblioteca Sarmiento de Junta Municipal de Historia. Harán referencia a este poeta y narrador nuestro, miembros de Tardes de Biblioteca Sarmiento, la profesora Beatriz Tomber y José Luis Colombini. Beatriz Tomber nació en Capital Federal el 12 de abril de 1947. Maestra normal nacional y profesora nacional en castellano, literatura e historia. Ejerció la docencia durante 25 años. En el 2004 se acogió a los beneficios de la jubilación. Autora de numerosos proyectos educativos relativos a su saber experto. Es miembro de número de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores y miembro correspondiente de la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto. Ha dictado numerosas conferencias sobre materia histórica, publica en Diario Democracia permanentemente. Autora y coautora de libros y cuadernos de historia. Participa desde 1982 en el Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores, publicando poemas en las antologías que se editan en el marco del evento anual. Es coordinadora de la Maratón de Lectura que organiza Tardes todos los años. Sus poemas son publicados periódicamente en la página de cultura del Diario Democracia. Ha editado numerosas plaquetas de poesía. Es miembro activo de Tardes de Biblioteca Sarmiento, entidad fundada por Oscar Iñazú Álvarez. José Luis Colombini. Apasionado desde siempre por la lectura y la escritura, asistió a numerosos talleres literarios. Participó en la fundación de los grupos literarios Agenda Literaria, Los Cartoneros de la Palabra, Piedra Viva. Lleva a cabo cafés literarios, recitales de poesía, espectáculos poéticos artísticos. Participa como poeta invitado en distintas ferias del libro del país: Córdoba, Villa Mercedes, Rosario, Mendoza, Villa Dolores, y en ferias del libro alternativas e independientes. Publica en antologías poéticas, revistas, diarios, compendios de narrativa y cuentos del país de Latinoamérica. Administra y coordina 3 blogs que se actualizan diariamente, donde hay información, poesía, fotografías, videos, actividades culturales, sensibilidades y el accionar en el café literario de cada noche de jueves, manteniendo viva la llama del fuego que encendió Oscar Iñazú Álvarez, para que no se pierda su obra y continúe en el tiempo. Ha publicado Detrás de la noche, Remolinos de sal, Naves de fuego. Tiene en preparación crónicas urbanas y tatuajes. Pertenece a la comisión directiva de Tardes de Biblioteca Sarmiento. José María Castellano. Hijo de una de las familias que a partir del siglo XVII colonizaron el valle tras la sierra, de estirpe serrana y criolla. Caminó nuestras calles a lo largo de 89 años. Quizá llevaba también en su sangre resabios de algún vasco por el lado materno, porque como sus hermanos se destacaba por su enorme altura. De profesión escribano o notario, como corregía él, su gran talento nutrió su pluma de escritor singular. Abordó variados géneros, tales como el cuento, la poesía y la novela. José María es el gran narrador de nuestro valle. Brilla con luz propia. El magnífico uso que hace del lenguaje, la precisión en el uso del adjetivo y el empleo de regionalismos que se encarga de glosar al final de sus cuentos y novelas para ilustración y mejor comprensión del lector sobre lo narrado. La temática abordada muestra su profundo enraizamiento con la tierra nativa, defensor de la flora y recreador de la historia lugareña. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos, muchas gracias, porque a todos nos une el hilo común de la amistad y probablemente todos los que hayan tenido la posibilidad de acercarse a la obra de José María tienen otro elemento más en común, que es profunda admiración por él. Yo le agradezco a Norma
su eterna además de compañera, que propusiera que hiciéramos un homenaje en este primer año de su fallecimiento. Y bueno, hablamos con José Luis y lo hicimos un poco desde lo histórico, porque él y la historia son una sola cosa, sus textos están impregnados de historia, y desde lo literario, porque es el más grande narrador, seguramente le ha faltado la difusión, que tampoco le interesaba mucho a él, para que en Córdoba se tenga en cuenta que es una figura absolutamente fantástica como escritor, como narrador, y al mismo tiempo tan diferente que marca el prototipo del transerrano. Su primer libro lo llama Tras la Sierra, tradiciones, relatos, una estampa y una carta, y me gusta mucho este título porque Tras la Sierra es un topónimo que es marca registrada, diría Cholo Vila, que ya no está entre nosotros. Algunos, creo que sin conocimiento, sin fundamentación suficiente, dicen transerranos son los que están del otro lado y no nosotros. Y en realidad debemos ser absolutamente orgullosos de serlo, de ser transerranos. Digo, y hablo en primera persona porque yo desde niña que estoy entonada con esta tierra, es mi lugar, y ser transerrano, pertenecer a Tras la Sierra, es ser absolutamente diferente del resto de las regiones de la provincia de Córdoba. Probablemente la geografía haya influido para que así haya sido. Bien. Hay un poemita, porque también despuntó el vicio de poeta, concurríamos juntos con José Luis en esa época muy joven, yo un poco más joven, José Luis más grande, José María más grande, con Osvaldo Guevara, hacíamos un taller literario, y él decía, a mí me cuesta mucho la poesía, pero él iba humildemente. Ya José Luis les va a contar cómo ponía en común sus páginas narrativas con una humildad total para ver la opinión que podíamos tener. En Nostalgia dice, el silencio está brillando en tu noche, San Javier, y en la lunita de plata que termina de nacer, la amamantan 2 estrellas y el lucero le da miel. Y también lavan su cara con zumo de amanecer que recorre por las arenas de tu arroyo, San Javier. San Javier de Tras la Sierra, higuera y nogal con nuez. Zorzal de trino temprano, violeta de atardecer, guarda tajadas de luna y un ramito de laurel, en un arcón del Garrobo, por si vuelvo, San Javier. Bueno, todos sabemos que allá descansa y que toda su obra literaria estará en la memoria del pueblo, esa memoria que él buscaba rescatar en todas sus obras, 3 obras fundamentales, de las cuales se presentó una sola, Córdoba, me tocó a mí el orgullo de hacerlo en la Feria del Libro. Después la novela, Requiem por el Árbol, que recomiendo a todos que la compren y la lean porque es un libro para leerlo con fruición. En menos de mediodía lo lees y lo vuelves a leer. Y hay un hilo conductor que es la defensa y la conciencia ecológica que tenía José María. Y pinta, podemos decir que en el caso de él, pinta tu pueblo y pintarás el mundo, ¿no? Y el tercer libro, El burro y algo más, El viejo burro y algo más, que también es una serie de relatos impregnados de la historia local, empezando por el viejo burro que tenía la familia y que lo habían adquirido con fines muy precisos. Bueno, la primera edición de Tras la Sierra, es difícil hacer un vuelo de pájaro de los 3 libros, ¿no? La primera edición es de Tras la Sierra, es Beatriz, acerca el micrófono, más, por favor. bueno, Ahora sí. fue en 1993 y luego hizo una segunda tirada en 2004, otros 1000 ejemplares. Requiem por el Árbol desde el año 2000, gran novela, no me canso de decirlo. Y El viejo burro y algo más de 2006. Hace largos años disfruté como tantos otros con la lectura del texto y hoy viene la vida a ponerme en este lugar para intentar un comentario analítico sobre la obra
a solicitud del autor, cuando presentamos en Tras la Sierra. Miles, como las gotas de lluvia que aporrean el paisaje serrano en verano, han sido las ideas que en torbellinos se agolparon dentro de mí, mutadas en preguntas. ¿Cuál debía ser el enfoque? ¿Qué tópicos comentar? ¿Por dónde empezar? Bueno, quizás haya que simplificar la tarea y mirar lo que el autor nos dice en la dedicatoria, a la memoria de mis padres y a la de su inmenso bosque milenario que aquellos hombres arrasaron y llevaron para quemarlo y lucrar con ello, convirtiéndolo en calor, humo y ceniza. Los padres y el bosque y los padres. El paisaje con el que se entona, todo en común unión, toda la obra tendrá, valiéndose de 1000 recursos que el escritor usa con gran maestría, una relación con la tierra madre, sus hijos, los árboles y la tradición familiar y local que lo inscribe en una determinada identidad. Como sujeto, José María está inscripto en lo que recibe de las generaciones pasadas para modificarlo en el presente y apuntar hacia el futuro. Es muy importante esto de la identidad asumida como tal y de la búsqueda permanente en sus 3 libros de rescatar la memoria, la verdadera memoria, lo que él ha recibido de sus antepasados, lo que ha escuchado de boca de sus abuelas o de personajes que van apareciendo a lo largo de la obra. ¿No, José Luis? Sí, totalmente. A mí me pasa que empiezo a leer los cuentos de José María y me deslumbran, me siguen deslumbrando como la primera vez que los leí hace ya varios años, ¿no? Porque yo siento que son una invitación a seguir leyendo. Te van como transportando. Y el simple hecho ya de ojearlos así como para ver y decir, bueno, vamos a curiosear a ver de qué se trata esto, ya es una invitación a leerlo y uno no se puede despegar de leer los libros de José María. Es lo que decía Suzuki recién con Requiem por el árbol, que uno lo empieza a leer y no puede dejarlo de leer. Por eso es que por ahí en un mediodía, en una noche, quizás que lo lea todo y después siempre siente la necesidad de volver a esos libros, de volver a esas páginas. Eso es la particularidad que tienen los cuentos de José María, porque te van llevando, te van conduciendo. Son una invitación a sentir el paisaje, a viajar por otras épocas, a sentir el bosque de talas, el bosque de quebrachos, el bosque de algarrobos que cubría nuestro valle. Eso nos va pasando al leer estos cuentos, ¿no? Bueno, José María estructura en su primer libro, que es Desde Tras la Sierra, lo estructura en 2 partes, a las que titula Con serenidad la primera y Con una sonrisa la segunda. Dentro de estas dos partes emplea el lenguaje que deleita al autor. Encontramos en su contenido diferentes relatos, muchos de ellos con la técnica del cuento, otros que encierran anécdotas, hechos reales o historias del valle en el marco de la historia nacional y provincial. Los personajes, que en sí mismos son el eje de lo relatado, el autor los rescata como parte del alma colectiva, pero él los transforma en ficcionales y prototipos de Tras la Sierra. A la par, en paralelo a lo narrado, no tiene una línea unidireccional, sino un hilo invisible que todo lo relaciona. En la penumbra, el creador sutil, gracias al narrador omnisciente, que es un gran conocedor del paisaje y de los sujetos que pone en movimiento como un titiritero mágico. Decía que en paralelo aparece la tragedia del hombre que ha visto violar su paisaje original. Cada árbol, cada algarrobo, emblemático del bosque serrano, ora refugio, ora monumento vegetal, ora víctima propiciatoria de un sistema económico que cometiera tremendo arbolcidio, como le gustaba decir a José María, ¿no? El trabajo que realizara Silvia Anderlini sobre su obra, al ocuparse de la primera edición, dice,
que el paisaje aparece como sujeto habitado por el hombre y este se transforma en el sujeto geocultural de una región. Así, este sujeto, José María, se proyecta desde su suelo donde están sus raíces hacia lo universal. En el caso de él, el paisaje hecho sujeto es Tras la Sierra. Y Tras la Sierra, que como les dije al comienzo, es un topónimo ya usado en el siglo XVI, el mismo gobernador Sobremonte, antes de que fuera virrey, lo utilizaba para designar un lugar. El narrador nació en 1924 en el seno de una familia con más de 300 años de arraigo en el oeste cordobés y se identifica totalmente con la totalidad geocultural serrana y criolla. Vivió algunos años en la Boulage, pero la mayor parte de su vida transcurrió en Villa Dolores, donde vio la luz y donde reside hasta hoy. Siempre contaba con placer que cuando su madre iba a dar a luz, porque él anunciaba su llegada, su tío Ernesto, que es otro gran historiador y gran escritor y el gran benefactor de Villa Dolores, quien ha donado todas sus propiedades para el hogar Camino San Juan, estaba en un acto político. Y tuvieron que ir a buscar a la plaza, un acto político contra el intendente Román Basair. Y lo tuvieron que ir a buscar porque ya él había anunciado que llegaba al mundo. Bien. Conoce muy bien la frontera entre lo urbano y lo rural. Dos paisajes culturales diferentes, que hacen que él no sea un sujeto cultural puro, pero transmite y defiende y se exalta y se identifica con lo más puro del criollismo, y en su alma vive casi intacto el medio rural, a tal punto que él, cuando tiene que usar en sus personajes, habla en sus personajes, lo hace incluyendo un montón de regionalismos, y en sus 3 obras coloca un glosario para que el lector pueda entender con claridad lo que ha querido decir ese criollo al cual él le pone voz. José María es el eco de aquellas voces que escuchó desde la cuna y así se define, como quien aspira a reafirmar y conservar la identidad regional. El concepto de identidad nos conduce de inmediato al concepto de la historia, de estar inscriptos en una historia determinada. Yendo al contenido del texto explícito, se nos hace necesario seleccionar algunos de los intensos relatos que incluye en la obra, como por ejemplo en el caso de Tras la Sierra, el maravilloso, fantástico, inmejorable, no me alcanzan los adjetivos, relato de por qué la Quebrada del Tigre se llama así, cuando se produce la caza del tigre. Y esto es un poco de lo que nos va a hablar José María, José Luis. Sí, vamos a elegir el inicio de la Quebrada del Tigre. Sería muy lindo leerlo, pero es un poco largo por cuestiones de tiempo también, ¿no? Y para no cansar. En este cuento pinta el paisaje vegetal y humano de San Javier y lo hace con maestría. Al referirse al bosque, lo hace con precisión de relojero. Vamos a leer un fragmento. Necesario es saber que hasta el segundo decenio del presente siglo, el paisaje del valle era muy diferente. Casi 2,5 millones de hectáreas de bosque cerrado lo cubrían. Árboles inmensos eran abigarrados quitasoles del vellón de pasto que nutría la tierra. El algarrobo campeaba, señoreaba. País de los algarrobos le llamaron sus originarios pobladores, a quienes a su vez, indios algarroberos, motejaron los conquistadores rudos, blancos, codiciosos y despiadados. Un algarrobal denso y exuberante y mechado de tintitacus, quebrachos, talas, retamos, chañares, latas, pejes, breas y una pléyade de arbustos, jarillas, piquillines, churquis, espinillos, molles de beber, poleos, palo amarillos, atamisquis, se extendía desde el faldeo occidental de la Sierra Grande de Córdoba hacia el poniente, hasta la de Chepes y Ulapes de La Rioja, de norte a sur, desde Tilizarau y Quines en la provincia de San Luis
hasta más allá de Chancaní, adentrándose por Pinas en audaz intento de lamer el blancor de la Salina Grande. Miren qué lindo esto, ¿no? En audaz intento de lamer el blancor de la Salina Grande. Largos 200 kilómetros, más que una comarca, casi un país. Ven cómo describe lo que era nuestro valle, nuestra zona, ¿no? Bueno, continuando después con el cuento más adelante, él narra con la maestría que lo ha caracterizado, con verdadero tono épico, la casa del tigre, que entonces habitaba en la región. En realidad era un jaguar, no un tigre, y detalla en el relato quienes fueron partícipes de la partida que salió a enfrentar a la fiera, que había ya dejado su rastro de muerte en los rebaños. Entre los citados aparece su abuelo, el mulato Bautista, que había sido soldado de Belgrano, y don Petronilo Arias, entre otros. Toma los protagonistas reales y los hace personajes literarios. El dinamismo que José María logra en el relato de la Casa del Tigre por un puñado de hombres con armas antiguas y escasas está dado por el magnífico empleo de la adjetivación, que por lo general triplica para potenciar al sustantivo, al que se refieren como un ejemplo puede ser escena primitiva, solemne, sencilla, al relatar el ritual religioso antes de enfrentar al jaguar. Otros que personifican como canes interrogantes, paisaje herido, recalentado. Estos recursos los va empleando a lo largo de todos los relatos, y para no ser menos que los criollos con los que se identifica, emplean muchísimas comparaciones y figuras metafóricas fantásticas. Las arpas del jaguar eran 4 remolinos que pretendían alejar la voluntad de los canes. Un relámpago de garra cayó sobre las costillas de uno. El paisaje, sus elementos, es el protagonista, es el personaje. Esto es una constante que se da en las 3 obras que hemos citado, porque en Requiem por el árbol, el título mismo lo dice, él inicia su novela haciendo una denuncia ecológica de la barbaridad que se había cometido con los bosques de la zona. Hay que ubicarse con sentido epocal, que tuvo que ver también con una producción económica que le dejó a la zona en su momento pingües negocios, y con la llegada del ferrocarril era muy fácil llevarse toda la leña para la fábrica de carbón, estaba la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Hacía falta carbón. Pero bueno, los bosques fueron violados, desmantelados. Y en la novela, en Requiem por el árbol, él tiene como 2 caminos esta novela. Por un lado, la explotación salvaje que se hizo del bosque, la violación de la naturaleza, y por otro lado, la historia de la flaca Gauna, a quien algunos conocieron, y algunos personajes que él hace a través de su gran capacidad de ficcionalizar, de alguna que otra figura que él supo conocer por los relatos de sus antepasados o por sí mismo. Cuando cita al Zarco Arias, que va en la partida para cazar el jaguar, héroe en la cacería, que va a terminar con la vida del animal, coloca a don Petronilo el apodo de Mataco, y al final pretende que el lector crea a pie juntillas el relato, como parte de la historia de San Javier, al ofrecer como testigo a otro Mataco o Quirquincho que tuvimos el gusto de conocer y querer, Jorge López Arias Castellano, que yo ya lo he tratado muy grande, pero Jorge también era enamorado de todas las historias de su villa, y entonces él por eso lo cita al pie de página cuando termine ese capítulo, para que el lector se convenza de que lo que está contando es una historia real. Hace referencia también a estos apodos, quirquinchos, matacos, familiares, como hay otros en nuestra zona, como los sapos, los teterarrecaldes. Y a propósito de esto, hay un estudio de Ulises de Andrea, que es arqueólogo y historiador, miembro de la Junta de Historia de Río Cuarto. Él ha trabajado este tema de los apodos en singular, referidos a nombres de animales,
¿Por qué se dan? Resulta ser que se han dado en familias colonizadoras que se han asentado en viejas tierras de comercio urbano. Como que la costumbre de tener un animal totémico fue pasando de generación en generación, y de allí que muchos de ellos se reconozcan a sí mismos con el apodo que se ha transmitido de boca en boca, ¿no? Mis hijas tienen un poco de esta sangre, y entonces cuando se encuentran con algún otro dicen: qué barbaridad este Quirquinchaje, por ejemplo, porque pertenecían a la familia de los Quirquinchos, ¿no? De los Petronilo Arias, de Jorge. Bien, y no así, no se da este fenómeno en tierras donde se asentaron colonias y colonizadores, los primeros, los que vinieron a realizar la tarea de conquista y fundación, pero que no habían estado ocupados por los comerciantes. Es una característica de esta región. En el capítulo titulado Alcamistán lo mataron 2 veces, este que está buenísimo, ¿no? Porque él, siendo un niño y sentado en el veredón de la vieja iglesia de San Javier, que después lo tiraron abajo, estaba donde estaba la municipalidad, escucha a sus abuelas discutir acerca de las versiones de cuando Camargo invade San Javier. Recordemos que estamos en plena época de lucha entre unitarios y federales. Bueno, unas decían que lo había matado el esclavo Bautista, y otra que lo había matado el mulato Bautista, que había sido soldado del ejército de Belgrano. Y define a sus abuelas, pobres abuelas, tan devotas, tan pálidas, tan hogareñas, suaves y lánguidas. Dice José María, refiriéndose a las guerras entre unitarios y federales que vivió tras la sierra: el pan de la política en aquella época se amasaba con sangre. Y se compromete con las turbulencias del país chico y grande en el que vivió gran parte del siglo. Vamos a leer un brevísimo texto. Qué importante para reconocernos en el marco de todo lo que vivió el país en esos años, ¿no? La sangre fue la levadura de aquel entonces y de innumerables entonces sucesivos. Miren cómo va enganchando. 30 años de guerras civiles, el degüello de los gauchos montoneros. Una de las abuelas, que era unitaria, decía que Paz nunca había matado a nadie, por ejemplo. Y otra, que era Torres y que la consideraba federal, decía que Paz sí había sido un asesino igual que los demás. Es hermoso el entrevero. 30 años de guerras civiles, el degüello de los gauchos montoneros, el exterminio lento de los criollos en los fortines, el genocidio del Paraguay, la matanza de los indios, los millares de obreros fusilados en la Patagonia trágica, y lo que casi tocábamos con las manos: guerrilleros que acribillaban con frenesí, la matanza de Ezeiza, los años de nocturnidad del proceso, con sus catacumbas de torturas y muerte. Somos un país, acá se pone duro, convocado al genocidio. Somos parte de la humanidad que camina por la cornisa del precipicio de su aniquilamiento. Mejor es que se hayan muerto las exangües abuelas, llevándose su ingenuidad y sus palabras. Allá paz en las tumbas. De mi parte, con el alma lacerada, debo empujar hacia adelante esta enrojecida narración. Fíjense el adjetivo, está hablando de la sangre derramada y él dice enrojecida narración. Bien, pegando un gran salto, vamos a ver el tema de cuando habla del maestrito y la búsqueda del ascenso social. De eso se va a ocupar José Luis. El cuento El Maestrito. Comienza su historia con la muerte del maestrito, un personaje lleno de misterio, en torno al que circulaban en el poblado diferentes murmuraciones. En realidad, el autor lo presenta en su paisaje: hijo de hachador, nieto de montonero, tataranieto de un indio, había nacido en Lolma, toponimio olvidado que significa el algarrobal. Hoy Lolma murió, dice el autor, sepultado entre Villa Mercedes al sur y Villa Dolores al norte. Y el paisaje: mañanas de
mañanas de suave quesillo y tardes de mazamorra blanca, o a la sombra centenaria de los árboles pontificiales, el azul del cielo y el verdor del follaje le anegaban los ojos y resbalaban hasta su boca, donde tañían en el cantarín golpetear del habla la tonadilla dialéctica. Las lunas pasaron y el niño fue creciendo. Una tarde de verano, cuando el sol, en colorida despedida, desde abajo el horizonte se bronceaba las nubes, le habló su padre: no quiero que seas hachador como yo, no quiero que voltees algarrobos y se embrutezcan tus manos, tenés que salir de acá, debes estudiar. Y así fue como el maestrito, como le decían en su pueblo, salió en busca de estudios y viajó a Mercedes y luego a Córdoba con la recomendación de un padrino político. Todo fue frustración y aquel conchavo de maestro no fue posible. A su regreso soplaban vientos de guerra en Europa y el carbón se hizo negocio. El que había estudiado la tragedia de la explotación del aborigen ahora se vería tentado a trabajar en un almacén, que era el último eslabón a donde irían a parar las pingües ganancias que dejaba el exterminio del bosque, fuentes de trabajo versus desastre ecológico. Titula el autor en medio del relato de la vida del maestrito. Vamos a leer un pequeño párrafo que es la canción de las hachas, ¿no? Es bellísimo. Este tema él lo retoma en la novela, cuando por muy poca plata doña Clementina vende un bosque fantástico, un poco creyendo que iba a ganar la salvación de esta manera, pero lo tienen que leer para que sea como así. La canción de las hachas. Desde el manantial de los milenios, el valle era una virgen. El valle era una virgen en espera de la fecundación creadora. Mientras tanto, en soledad bebió durante siglos la luz y el calor de los soles, engalándose durante la vigilia con el opulento jardín de la floresta. Vano anhelo. En cambio aparecieron los ingleses, esos gringos altos y pecosos que fumaban en sus pipas tabacos perfumado con chocolate y beben alcoholes de nombres exóticos, que hablan mordiendo las palabras y con cloqueo de gallina, que tienen mujeres feas, frígidas y huesudas, y el humor seco y aburrido. Vinieron lisonjeros a principios de siglo, tendiendo el ferrocarril y repartiendo una golosina que la garrulería de obnubilados y de charlatanes se le antojó motejar progreso. Los ingenuos serranos, la mañana en que llegó la primera locomotora, concurrieron a recibirla. La saludaron descubriéndose: buen día, señor tren. No está registrado que hubiese respuesta alguna. A los rubios mixtos tocados con cascos de corcho y tan sensibles como ofidios, poco les importaba de los morenos criollos, salvo su energía vital para el momento oportuno. La guerra develó el misterio. Pronto quedó claro que los gringos estaban ávidos del tuétano del bosque. Lo ocultaron hasta que desde allende los mares se escuchó la trompeta destemplada de la muerte y amaneció la época de la trituración. Los enormes árboles, catedrales donde se enredaban nubes y plumas, fueron demolidas sin pausa y sus ruinas estivadas en túmulos geométricos. Se necesitaba que lo fumasen la pipa endiablada de los locomotoras, una pipa grande y humeante como la de sus dueños, y cantaron las hachas Collins, frías, cortantes, de larga encabadura como las hembras de los ingleses. El canto no alegró al monte, lo arrasó. El bosque cayó. Algarrobos, tintitacus, quebrachos, chañares, latas, pejes, retamos, todo cayó, todo. El hacha hachaba, empuñada por el hombre. Verdugo famélico abría el compás de sus piernas y dibujando esquinces simétricos de grimita, su relámpago de acero con movimiento de luna nueva caía bastante
y vigilante sobre el tronco mudo y resignado. El golpe sonaba seco, del árbol saltaban lágrimas de astillas, el hacha achaba, y la transpiración y el sudor empapaban al hombre, cuando con el hierro hendía al árbol su aliento, venteaba bronco desde su pecho. Ya se veía la herida en la garganta de madera y agua del algarrobo reía la mueca del degüello. Tremenda la descripción que hace, ¿no? Bueno, como bien leyó recién José Luis, el bosque, el paisaje surge como protagonista nuevamente. Es como un tema común en la obra. En las tres obras, ¿no? Revelación de la naturaleza. Eso es un adelantado con respecto a la mirada ecológica que puede llegar a tener algunos hoy, porque no todos lo tienen. En otro relato, José María nos habla de su tío Apodaro Tetera Cabrito Recalde. Aquí nuevamente introduce el paisaje. Es un maestro a la hora de describir el paisaje. Es como un impresionista por cómo nos impresiona, y valga la redundancia, la lectura de cómo él describe el paisaje. Dice: es el poncho verde, solitario y pajizo de la sierra, siempre barrido por la obstinación del viento, pingo ágil que desde los cerros del norte o repechando desde el sur la cuesta de Altautina entra decidido a ese potrero sin pircas ni cercos. El viento es antojadizo y caprichoso, como que es chúcaro. Nunca nadie lo domó. Se refiere al paisaje pochano. Así nos va presentando la pampa de Pocho y sus pochanos. Tiene muchos personajes pochanos fantásticos. Y va hilvanando en boca de Teterita, su tío, diminutivo cargado de connotaciones afectivas, muchos relatos coloreados, con humor, diálogos frescos, picarescos. Definen entre otros don Evarquisto Aguirre, pobre de toda pobreza, cuenta que cuando se va al cielo lo único que encuentra son pobres, así que su desventura continúa. Cientos de personajes son protagonistas de hechos y situaciones verosímiles, matizadas con la picaresca criolla. Les tengo que contar un cuento que no se los voy a leer porque nos vamos a dilatar mucho, titulado Su gran defecto. Para mí, fantástico. El personaje central es don Hilarión, de Ámbul, que él lo caracteriza como vaquiano en el Museo Brocheriano. Dice que era el encargado de ir mostrando las piezas antiguas del Museo Brocheriano. Y se había hecho famoso cuando llegaban los contingentes de turistas porque Hilarión siempre tenía anécdotas, historias que contar, algunas inventadas, otras reales. Y bueno, quienes conocían esta habilidad de él le pedían que por favor cumpliera esa tarea de contar. Ese día, mientras los turistas aguardaban que los guiara, estaba un poco chispeado porque la noche anterior había sido de mucho tintillo. Y era petizo, esmirriado, tenía los ojitos achuñados, la nariz achatada como montura de pobre, dice José María. Bien, le insistieron de que, bueno, intentara agradarlos contando alguna anécdota, y andaba medio retobado, con el apero ladeado, tenía la vista y el humor añublado. Estaba desganado, no desgranaba sus historias a los visitantes, turistas en su mayoría. El chofer del ómnibus que había acercado allí a los turistas lo picaneaba para que hiciera gala de su oficio que lo había hecho famoso. Pero don Hilarión responde que lo leían en los libros, yo no ando con cuentos, las monjas venden uno de un tal Bichón. Se refería a la obra de Efraín Bichón. Y las monjas, acá hay dos de ellas, esclavas, por supuesto. Ante esta insistencia del guía que pide que engalane este encuentro, decide emprender el relato en voz baja, de modo casi confidencial. Les voy a contar una cosa que nadie sabe. Eso sí, no la vayan a repetir porque se van a reír de ustedes. Y yo voy a agarrar fama de mentiroso. ¿No es prometido? Bueno, cuenta Hilarión
convocado para colaborar con animales para la campaña del Ejército de los Andes, hiperbólico, como la mayoría de los gauchos, que agrandan todo. Era un famoso arriero y va a contribuir con 1826 animales, yeguarizos y mulares. Según él, los arrió él solo. Hay una parte cuando va por la quebrada de los pozos, que dice que el camino se angosta, porque en esa época no teníamos pavimento, y como él con 2 o 3 canes, que eran fantásticos, él daba las órdenes, la tropa, y demoró menos de 20 horas, creo, no me acuerdo exactamente el tiempo, en estar en el campamento de Plumerillo para entregar lo que le habían pedido. 1826 años. En el momento de acreditar, lo cual no es mentira desde el punto de vista histórico, porque los partes de San Martín, el gobernador de Córdoba, pedían permanentemente que se le abasteciera de caballos, de mulas y también de alimentos. Bueno, tras la sierra se desangró en esa época, dio todo lo que tenía. De modo tal que tiene sus trasfondos de realidad. Pero veamos qué pasa. Llega él y le dice: ¿quién vive? Soy el serrano cordobés, Hilarión. Como si alguien lo conociera, pero él tenía absolutamente asumida su identidad de pochano. Que traigo yeguarizos y mulares para este ejército. Relata el encuentro con San Martín, el diálogo, lo hacen pasar a la tienda de campaña. San Martín estaba tomando mate en un mate de plata y comiendo tortilla al rescoldo. Lo mira, se impresiona, lo describe, dice que era un hombre diferente, un hombre grande en el sentido de sus virtudes. Charlan, conversan, él le cuenta que en tan pocas horas ha podido llevar semejante cantidad, 1826 animales, desde Tras la Sierra, desde Pocho hasta Mendoza. Bien. Y cuando le preguntan los turistas que estaban en el museo qué opinión le había causado el general San Martín, bueno, lo describe y después dice: pero tenía un defecto. ¿Y cuál era ese defecto? Ustedes saben que yo soy muy peronista. Y el general era íntimo amigo de Hipólito Yrigoyen. Buenísimo. La picardía, esa casi ingenuidad del criollo, es pintada admirablemente por José María. Bueno, no sé si te queda algo más, José Luis. Contá cuando llevaba los capítulos de la novela al taller literario. En la década del 90 solíamos asistir al taller de aproximación a la poesía que aún sigue coordinando Osvaldo Guevara. Primeramente se hacía en lo que era la Casa de la Cultura, donde ahora es María Loló, el teatro ese de José Luis Serrano, bueno, ahí. Y después pasamos a la Biblioteca Municipal. Y él con muchísima humildad llevaba los capítulos que estaba escribiendo de la novela y los sometía al juicio crítico de nosotros, que yo decía, pero yo no soy nadie como para criticarlo a José María, y él siempre hacía hincapié y decía: me interesa tu opinión. Y eso habla de la grandeza y de la humildad de él. Y por ahí, cuando alguien le decía: mira, me parece tal cosa a mí de un punto, de alguna palabra o de algún sustantivo, él siempre lo tomaba a consideración y después lo meditaba y veía si lo cambiaba o no, y después venía y decía: bueno, ahora lo cambié, quedó así, no sé qué te parece. ¿Qué te parece? Decía. Y eso habla de la grandeza de José María. También quiero destacar otra cosa de él, que era la oralidad. Él era un gran narrador oral y trabajaba muchísimo la narración oral. En esos talleres o cuando iba al café literario era un verdadero placer simplemente escucharlo hablar, o de Las Mil y una Noche, o de Juan Rulfo, o de Valle Inclán, o cuando nos contaba de un viaje que hizo una vez a México
y que se pasó horas de librería en librería buscando un libro casi mítico de Juan Rulfo que nadie conocía, que se llama Cuaderno de Juan Rulfo, hasta que lo encontró. Y lo contaba así con una pasión y con una calidad narrativa que uno sentía como que le estaban leyendo un libro de aventuras. Era realmente impresionante sentir esas cosas, ¿no? Y por suerte tuve el placer de poderlo compartir y de poderlo conocer con él. En esos encuentros, donde llevaba capítulos sueltos de la novela, sin decirnos que iba a formar parte de una novela, un día lleva un retrato, La Zoila. Después, cuando ya él edita su novela, descubrí que en definitiva aquel papel que todos leíamos e intentábamos afinar el lápiz y corregir, y él con esa humildad que lo caracterizaba en la tarea literaria escuchaba, y además siempre estaba la mirada del maestro, ¿no es cierto?, de Osvaldo, que sé que pegó una leída general antes de que él decidiera editar la novela. La Zoila es uno de los capítulos más fantásticos de Requiem por el árbol, porque él describe en la estancia de sus abuelos a una empleada doméstica que era la más antigua y que en alguna medida tenía cierta autoridad sobre los demás, había mucho personal trabajando, y también ascendiente sobre los varones de la casa. La Zoila era una mujer terriblemente seductora, astuta, primitiva, atrayente, hay que leerlo para valorar lo que le estoy diciendo, y cuando uno de los hijos de la familia, que es personaje en la novela, tiene lo que parece entonces era un traspiés, ella le dice: no te olvides que fui tu maestra. Es decir, esa mirada que se tenía entonces de aquella empleada que también no solo se limitaba a cumplir sus funciones, sino que también cumplía otras funciones en aquel entonces. Se daba en todas partes, pero en la zona rural mucho más. Bueno, en definitiva, y para finalizar este comentario, deseamos hacer referencia, yo siempre cito a Jacques Hassoun en su libro Los contrabandistas de la memoria, porque me parece un libro fantástico, poco conocido, y donde habla de esto de afirmarse en una identidad, de la transmisión, de ser una generación transmisora y pasadora de todos los valores, la cultura, hacia la generación que sigue. Y José María es eso, no solo es un gran escritor, sino que es un pasador, un transmisor que contribuye a la suma de los vínculos entre una generación y otra. Sus tradiciones, su lenguaje, un profundo defensor del lenguaje de la región, para ir logrando el nexo, la ligación entre el presente y el pasado, y así disminuir la tensión que se puede dar entre ambos. El futuro será el producto de esa simbiosis, reafirmando la identidad. José María Castellano se apropia de una narración para hacer de ella un nuevo relato. Por ejemplo, las narraciones de sus abuelas. Él lo toma y lo resignifica. Es un transmisor, un pasador, y ese es su gran valor. Hay una frase en la dedicatoria de, creo que de Traslasierra, no me acuerdo si de Traslasierra, donde él dice que si algo ha logrado, repite con Chabuca Granda, he logrado ascender al pueblo. Para mí esa frase es fantástica en la parte de la dedicatoria. Bueno, Jacques Hassoun cita a Goethe en el final de su texto, cuando habla de la transmisión, que no es lo mismo que reproducción. Y dice: lo que has heredado de tus padres, conquístalo para mejor poseerlo. Vamos a terminar con un cuento muy breve que va a leer José Luis. El tic-tac. Esto pertenece a Desde A las Traslasierra. Traslasierras.
¿Se acuerda, amigazo, de Pedro Bulla? Si es muy pichón y todavía está emplumando, probablemente no, porque resulta que Pedro se fue de Villa Dolores hace como 20 años. Endilgó para la ciudad de Córdoba y allí ancló para perderse entre la riada de gente siempre apurada que trota por las calles. Nos dejó de a poco. Primero se alejó tomando distancia. Después, a ese alejamiento le añadió tiempo. Se fue de todo. Se fue para siempre. Se murió Pedrito, llevándose su vozarrón y con él sus dicharachadas ocurrencias y pintorescas exageraciones. Contadas por Pedro con su voz ecuda, todos, absolutamente todos los lances de su vida fueron singulares y muchas veces insólitos. Y si alguien dudaba de su palabra, le refregaba por la cara un testigo de fierro, el finado Servando, su tío, que estaba enterrado en el cementerio de San Pedro, que allí fuera el incrédulo y sin prejuicios ni ceremonia alguna preguntar al muerto. Entre sus más memorables hazañas halla aquella de su juventud cuando trabajaba aún con su padre. Un otoño le encargó que arreara una punta de vascas desde Chancaní hasta la estancia cercana a Chuá. Como la hacienda estaba flacona por la escasez de pasto, no había que exigirla mucho. Así las cosas, y como la distancia entre los dos lugares suma más leguas que dedos de las manos, ayudado por 2 peones, salió una madrugada de esa yesca que es Chancaní y se vino por el camino costero a las lomas que apuntalan la pampa de Pocho. A mediodía, mientras daba un resuello y bebía la tropa en una represa, mandó encender una fogata a la sombra de un algarrobo para echar medio costillar sobre las brasas y despenar 3 botellas de vino. Mientras asaba la carne, entraron a conversar. Mejor dicho, solo hablaba Pedrito de muchas y de cualquier cosa. Del sanador, de las cabras, de doña Celaudina, de una maestrita que andaba caroneando para que perdiera las cosquillas. En fin, de todo un poco, pero muy especialmente de su reloj de bolsillo de plata, de los de doble tapa, del que por ser herencia de su abuelo nunca se desprendía, y orgulloso mostró a los peones ponderando sus excelencias. Comido el costillar y ultimadas las botellas, se acostaron un rato sobre los cojinillos a descabezar una siesta. Cuando despertaron, el sol comenzaba a bajar y reiniciaron la marcha. Al llegar a la estancia hacia el anochecer, Pedro se bolsiqueó para ver la hora. ¿Cuál no sería su asombro, angustia y dolor al comprobar que el muy ladino del reloj lo había abandonado o se le había perdido? Para Pedro daba lo mismo. El reloj faltaba, había dejado de ser un apéndice de su cuerpo. No son de repetir las zafadurías que le enriqueció a las vacas, al azulejo que montaba, al camino y todo cuanto le rodeaba, con el agravante de que el eco devolvía amplificadas las 2 o 3 últimas sílabas de cada desbocamiento. Los peones, y sobre todo la hija del puestero, trataron de calmarlo. Cuando se aplacó su cólera, cayó en honda pena. Quedóse triste por mucho tiempo y lució pañuelo negro al cuello en señal de duelo. ¡Qué reloj, mi amigo! ¡Qué pérdida! Si es para llorar. Pasó el invierno con sus fríos, las primaveras con sus flores y el verano con sus solazos. Y, precisamente el otoño siguiente, ni que fuera cosa del uñudo, su padre le encargó otro arreo entre Chancaní y Distancia. Fue algo así como si una espina de penca le enconara de nuevo su dolor, ya casi cicatrizado. Inconscientemente se palpó el bolsillo, pero el reloj no estaba. Esta vez el arreo no era de vacas, sino de una tropilla de mulas chúcaras, labor más peleaguda. A mediodía llegó a la misma represa, acompañado por los mismos peones, reiterándose el asado y la bebida consabida. Pedrito echaba sus parrafadas, no dando tiempo a sus compañeros ni siquiera para estornudar. Pero él estornudó, fuerte como fuelle de herrero, mientras componía el apelo de su nariz
El silencio sin el vozarrón de Pedro parecía más espeso, como si se pudiera tocar. Cuando los peones esperaban que el monólogo continuase, vieron sorprendidos que el patrón, enmudecido, prestaba atención a algo que ellos no veían ni oían. En cambio Pedro sentía, percibía, oía un suave golpeteo que venía desde abajo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El corazón le latió como garganta de Checo. Rápido como saludo de Tero escarbó la tierra con el cuchillo. Y cuando el hoyo alcanzaba como medio palmo, ¿a que no saben quién estaba muy ahí orondo? El reloj, señor. El reloj de plata perdido un año atrás cuando churrasqueó en el otro arreglo. Todavía marchaba y para no desacreditar al dueño, marcaba la hora exacta. Ah, ¿no me cree? Entonces vaya al cementerio de San Pedro y pregúntele al finado Cervantes, el tío de Pedro, que allá está enterrado. Le contestará que le ha contado la pura verdad, palabra de Pedro. Bien. Bueno, quiero terminar en honor a los aquí mencionados, de agradecimiento que él hace en su primer libro, algunos que gracias a Dios están entre nosotros y otros que ya no están. Él agradece al pueblo de Tras la Sierra que trabaja y suda, y produce y ríe, y canta y llora, y permanentemente crea. A Oscar, descubridor del continente lírico de los encuentros de poetas, Glorita. Al taller de narradores que dirigió el poeta Osvaldo, tuvimos el placer de compartir. A Norma, a Pitina, que de algún lado nos escucha. A Silvia, a Raquel, a Matilde, a la Pila, a la Gorda, a David, que también nos debe estar escuchando. A Manuel, a Gabriel y a todos quienes me dieron ayuda y aliento para que este libro fuera posible. Bueno, no nos podemos extender más, pero yo les recomiendo que cada uno asuma un compromiso consigo mismo de ir comprando estos libros, e ir leyéndolos, porque además de ser libros que causan un extremo placer, por ejemplo, la novela es, yo diría que casi un análisis sociológico de toda una época y de una región. Y siempre está presente la identidad que la asume como propia y de la cual no se aparta ni siquiera a la hora de crear ficción. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Este libro ya fue presentado, estos otros dos no. Amerita una presentación especial. Es una gran novela y hemos hablado generalidades de ella, ¿no? Cuando todavía trabajaba como docente lo puse como lectura obligatoria en 5º año, Sagrado Corazón, y las chicas enloquecían. Y además lo llevé a José María, que todavía estaba bien, para que les hablara. Bueno, quedaron absolutamente fascinadas. También en su momento fue Osvaldo Guevara, porque es muy importante, ¿no?, que los alumnos vean, veo acá algunos, vean que los escritores son seres de carne y hueso, que viven, que sufren, que sienten. Así que les agradezco mucho. Ahora Verónica va a hacer una presentación.